5 casos confirmados, 3 fallecidos, 2 posibles contagios, una alarma mundial y un solo sospechoso. Todo esto ocurre en un crucero de expedición. No es un naufragio, no es comida contaminada, no fue una tormenta de alta mar, es algo muchísimo peor. Un virus ligado a décadas a roedores, apareciendo en uno de los lugares donde la gente paga miles de dólares por sentirse seguras. Lo llaman antivirus y detrás del brote hay una anomalía que desconcertó a médicos y científicos. ¿Cómo terminó a bordo? ¿Y por qué algunos se enfermaron primero y otros después? Quédate hasta el final del video porque la respuesta convierte estas vacaciones en una pesadilla tan absurda como perfectamente inexplicable. Para poder entender por qué ese caso desconcierta tanto, hay que retroceder siglos. Existen descripciones compatibles a enfermedades similares al antivirus de médicos chinos de hace cientos de años. Desde hace mucho tiempo nadie sabía qué las causaba, solo veían el patrón: fiebre repentina, hemorragia, fallo renal y muertes rápidas, el cuadro clínico que hace sudar incluso al mejor doctor. La medicina recién empezó a tomarla en serio en la década de 1930, cuando al noroeste de China se empezó a documentar casos extremadamente claros. Después surgieron casos similares en Suecia. En puntos opuestos del planeta estaba apareciendo la misma pesadilla. Algo estaba circulando y nadie lograba ponerle nombre. El mundo lo notó de verdad durante la Guerra de Corea en 1950. Más de 3.000 soldados se enfermaron cerca del río Hantan. Caían con fiebre alta, dolor intenso y fallos renales. En medio de una guerra visible apareció otra microscópica. Los médicos de ese entonces la llamaron fiebre hemorrágica coreana, una etiqueta improvisada para un enemigo que no entendían aún. Recién en 1976, el científico Ho Wang Li logró identificarlo al estudiar ratones de campo. El virus recibió el nombre del río Hantan, de ahí nació el término antivirus. Y con esto apareció la primera anomalía de este rompecabezas. No era una enfermedad nueva, no era algo que llevaba décadas entre nosotros, era algo que probablemente ya llevaba siglos. Entonces surge la primera pregunta que nos trae hoy aquí. Si conocemos este virus desde hace tanto tiempo, ¿cómo terminó sembrando el miedo en un crucero lleno de protocolos, tecnología y seguridad? ¿Y cómo algo tan antiguo logró romper la ilusión de tenerlo bajo control? Nos situamos en el presente. El MV Hontius no era un crucero cualquiera, era un barco de expedición polar diseñado para navegar entre el hielo, fauna salvaje y algunos de los lugares más remotos del mundo. La travesía había partido el 1 de abril en Argentina. A bordo viajaban 88 pasajeros, 61 tripulantes de al menos 20 países alrededor del mundo. Muchos de los pasajeros eran jubilados con demasiado poder adquisitivo, viajeros experimentados, observadores de aves, fotógrafos de naturaleza y turistas atraídos por una ruta exclusiva entre el Atlántico Sur. Los precios reportados para este itinerario rondaban entre los 14.000 y los 22.000 euros por cabeza, según la cabina. No era un viaje, era una fantasía flotante para quienes podían pagarla. Durante los primeros días recorrieron zonas remotas del Atlántico Sur, con escalas en lugares como Santa Elena. Sitios fascinantes, sí, pero sitios sin una infraestructura para una emergencia médica. Todo parecía normal: excursiones, conferencias científicas y cubiertas abiertas para el viento austral. Luego apareció el primer enfermo. 5 días después de zarpar, un pasajero neerlandés de 70 años, Leo Skilperud, comenzó con fiebre, malestar general y dificultades para respirar. Murió 10 días después de la partida. No fue una muerte repentina, fue una enfermedad desarrollándose frente a todos, lentamente, dentro de un barco del cual nadie podía bajarse. A los pasajeros se les comunicó que esto fue una muerte natural y que no había ninguna amenaza biológica. El viaje siguió, las actividades siguieron y la rutina se retomó. Su esposa, Mirjam Huisman, desembarcó en la isla de Santa Elena acompañando el cuerpo de su marido. Pero durante el traslado aéreo a Johannesburgo empezó a enfermar. En el barco, un pasajero enfermó, luego otro, y luego muchos empezaron a sentirse mal. El problema en ese punto ya no era el virus en el barco, era el tiempo perdido. Y un brote infeccioso no corre, no avisa, solo destruye con una eficiencia casi elegante.
El instante cuando alguien comprendió que esto no era una cadena de desgracia aislada, llegó cuando médicos de distintos puntos del planeta empezaron a comparar los síntomas y las fechas. Volvamos con la esposa que desembarcó con el cuerpo de su marido. Su estado clínico encendió las alarmas de los médicos locales. Dos personas en el mismo entorno con síntomas compatibles, evolución severa y antecedentes compartidos. El mismo barco. Eran demasiadas piezas iguales para fingir sorpresa. La mujer murió días después en Johannesburgo y esto fue uno de los puntos de quiebre que impulsó el rastreo de contactos. Luego apareció otro dato aún más incómodo. El médico del barco también enfermó y luego otros pasajeros. Cuando el personal sanitario y varios pasajeros empiezan a caer en la misma línea del tiempo, el azar pierde prestigio. Entonces surge la pregunta central, si ya habían señales desde mediados de abril, ¿por qué el barco siguió operando durante semanas antes de confirmarse el brote? La teoría que empezó a imponerse era inquietante. No se trataba de cualquier antivirus, era la cepa del virus de los Andes. La cepa más temida, la única con transmisión documentada entre persona y persona. Una anomalía biológica, y como suele aparecer con las peores rarezas, apareció en el peor lugar posible. Un crucero lleno de pasillos estrechos, comedores compartidos y todos en medio del mar. La confirmación genética llegó a mediados de mayo. Para entonces el barco ya había hecho múltiples escalas y cientos de pasajeros ya habían bajado del barco. Al menos 29 pasajeros de 12 nacionalidades distintas habían abandonado el barco antes del anuncio oficial. Esto desató una persecución internacional. Seguir el rastro por aeropuertos, hoteles, conexiones internacionales. Mientras tanto, a bordo, el ambiente ya se había endurecido. Algunos pasajeros se habían confinado en sus cabinas y debían seguir protocolos estrictos de limpieza. Entre los pasillos se corrían rumores de enfermedades graves y de varios muertos. Nadie confiaba en los rumores, hasta que resultaban ser ciertos. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ordenó tratar a estos pasajeros como contagios de alto riesgo. Y entonces quedó la pregunta más perturbadora de todas. Si no existían roedores en el barco, ¿dónde había empezado realmente el contagio? Los primeros días de cuarentena a bordo del crucero fueron especialmente extraños. No se parecía a ninguna cuarentena clásica. No había pasajeros desplomándose en los pasillos ni tampoco una alarma que sonaba a cada hora. La mayoría de quienes estaban a bordo estaban asintomáticos. Los casos graves ya habían desembarcado. Y eso lo volvía peor porque convivían con un brote sin saber quién estaba sano y quién solo aparentaba estarlo. Se les ordenó permanecer en los camarotes, limitar sus movimientos y seguir los protocolos médicos que se les iba indicando. Los pasajeros serían retirados en grupos pequeños, trasladados en lanchas, llevados hasta el aeropuerto para que hagan cuarentena en sus propios países. Y aunque lograran bajar, esto no significa que ya haya terminado. Algunos protocolos contemplaban 45 días de vigilancia, 45 días para ver si su cuerpo daba una sorpresa homicida. El protocolo ya está en marcha. El crucero debe dirigirse a las Islas Canarias, donde autoridades españolas, la OMS y equipos sanitarios preparan un desembarque controlado. Las cifras oficiales hasta hoy hablan de 3 fallecidos, 6 casos confirmados y varios sospechosos adicionales. Pero la pista decisiva no está en el barco, está en el paciente cero. Autoridades sanitarias de Estados Unidos señalan que la exposición probablemente inició desde Argentina. ¿Se acuerdan de la pareja de ancianos neerlandeses? Antes de subir al crucero, realizaron un viaje de expedición entre Uruguay, Chile y Argentina. Visitaron zonas donde habita el roedor asociado al virus de los Andes. Lo que parecía un brote nacido en alta mar, probablemente empezó en tierra firme. Esta anomalía no terminó, se sigue escribiendo en silencio. No existe una gran crónica escrita desde dentro del barco. Muchos de los pasajeros eran jubilados, gente que estaba más ocupada en vivir que en estar documentando su vida. En la vida real, cuando algo extraño empieza, casi nadie piensa que es un momento perfecto para hacer un blog. Para hacerlo documental ya estoy yo. Y ahí está lo inquietante. Si mañana compartes ascensor, aeropuerto, asiento, transporte con alguien aparentemente sano, ¿cómo sabrás que ya entraste a esta historia sin haber escuchado la primera alarma? El peligro no siempre llega con sirenas, trajes herméticos o titulares rojos. A veces llega bostezando, tosiendo
y pidiendo el paso. Por eso conviene también desconfiar de quienes hacen cada crisis un espectáculo. El miedo vende, la paranoia vende más. Contrasten, comparen, revisen fuentes y duden de la certeza absoluta. Si esta historia te dejó pensando, te leo en comentarios. ¿Qué otro caso te gustaría que investiguemos? Yo soy Israel Alminate y esto fue Anomalía Z.